¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Gracias por estar en la mesa de martes de Debate 22. El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública publicó el acuerdo por el que se elimina de las reglas de operación a las escuelas de tiempo completo del programa La Escuela es Nuestra. El argumento fue que al hacer una valoración, se determinó que los recursos debían ser destinados a mejorar la infraestructura de todas las instituciones educativas para poder garantizar un regreso seguro a las aulas en medio de esta pandemia de COVID-19. Aunque el programa desaparece a nivel federal, hasta el momento hay 2 estados que han dicho que continuarán con este programa con recursos propios. Bueno, hoy vamos a dimensionar qué quiere decir este anuncio y, por supuesto, qué partes positivas y qué partes negativas tiene o dónde estamos parados. Y para eso agradezco a Laura Ramírez, directora de activación de agentes educativos en Mexicanos Primero, que nos acompaña. Laura, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Gaby, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarnos y, bueno, hablar de este tema que es fundamental para el derecho de los niños, de las niñas, también de sus mamás, de sus familias. Pues le vamos a entrar de lleno y para eso también invitamos a Mariana Estrada Cerón, quien es madre de familia y quien ha tenido a sus hijos en un programa, por supuesto, ¿y qué se pretende hacer con ellas? Mira, el programa de las escuelas de tiempo completo es un programa que inició en el año 2007, se hizo un primer pilotaje a ver si funcionaba, que ampliaba el horario en que los niños estaban en la escuela. De 4 horas, había escuelas que tomaban 6 y algunas 8 horas para el aprendizaje. Lo interesante del programa es que buscaba que no se repitiera, digamos, lo que pasaba en la mañana. No se trataba de más materias, de más los niños sentados tomando el dictado o lo que sucedía en la mañana, sino que se planteó como una opción de brindar a las niñas y a los niños otros espacios de aprendizaje a través de artes, deportes, inglés, computación, pero también de refuerzo del aprendizaje para aquellas niñas y niños que vivían en rezago, que no estaban logrando aprender en la mañana lo que necesitaban para su desarrollo. Y además se dio otro componente que fue el servicio de alimentación. Entonces, las niñas, los niños que se quedaban en la escuela contaban con ese componente. Más o menos la mitad de las escuelas, un poco más en su apogeo, llegaron a tener el servicio de alimentación asociado. Entonces fue un programa que empezó, como decía, en 2007, que tuvo un gran impulso en el año 2014 y desde entonces, con más o menos presupuesto, pero había estado creciendo el número de escuelas, llegó a estar en todos los estados del país y pues beneficiando a 3.6 millones de niños, niñas y jóvenes desde preescolar hasta secundaria, en la educación básica. Muy bien, eso es lo que son las escuelas de tiempo completo. Mariana, tú eres mamá y tú platícanos a cuántos niños, a 1, a 2, en escuelas de tiempo completo y cómo te cambió la vida tener esta posibilidad como mamá. Pues yo tengo 2 hijos, una de ellas ahorita asiste a secundaria, mi hijo está en primaria. Pues de alguna manera, pues yo había dejado en pausa mi carrera profesional para dedicarme al cuidado de mis hijos, entonces busqué una escuela que tuviera un tiempo más extenso para que ellos estuvieran en un lugar seguro mientras yo podía salir a trabajar. El tema, pues ahora que nos recibieron con la noticia de que iban a recortar los horarios, entonces pues a mí me complica la situación en cuestión de trabajo, porque entonces ahora yo voy a tener que trabajar menos tiempo y porque también la realidad es que en el país pues no puedo permitir que mi hija regrese sola de la secundaria, entonces por el tema de los feminicidios, entonces es un riesgo y pues ahora voy a tener que recortar mi tiempo, mi horario de trabajo para poder estar a tiempo por ella. ¿Y te dan chance en el trabajo? Porque si uno llega y yo les digo, oigan, a ver, ¿qué te dice un empleador? Pues no, o sea, no voy a tener oportunidad, seguramente pues voy a tener que pues buscar otras alternativas, alguna persona que me cubra en una audiencia o algo. Yo me dedico a litigio, entonces pues hay veces que hay audiencias a las 2 de la tarde, entonces pues en ese caso pues voy a tener que buscar una persona que me pueda apoyar en ese sentido, porque no voy a poder cubrir el horario y pues también implica un menoscabo en mi economía, ¿no? Porque de por sí es complicado ahorita como mujeres, siento que hemos tenido una carga muy fuerte de cuidar a los que estuvieron enfermos, de procurar
incluso la compra de un buen cubrebocas. Y ahorita pues incluso de hacer redes nuevas de protección de menores, porque bueno, pues en nuestro caso pues tenemos 2 niños que quedaron huérfanos por COVID. Entonces pues también hemos tenido que ajustarnos horarios, tiempos y todo para cubrir la parte de que ellos se han quedado en el desamparo, ¿no? Por la pérdida de su madre. Desde el punto de vista, Tania, de los derechos de los niños, yo entiendo que esto se está haciendo con el objetivo de mejorar la infraestructura de las escuelas. Hacia allá estarían destinados estos recursos que eran de la escuela de tiempo completo, lo cual tenemos que decir que es súper necesario. A ver, es fundamental, es una discusión que ha estado en la mesa mucho tiempo, pero no es una cosa ni otra, sino cómo a lo mejor poder aparecer. Por eso algunos estados lo están rescatando con presupuesto propio, porque desde el punto de vista de los niños también las escuelas de tiempo completo eran importantes, entiendo. A ver. Por supuesto, las escuelas de tiempo completo, las jornadas extendidas, aseguraban, de hecho, varios derechos, no únicamente el derecho a la educación. En muchos casos, este esquema era el único que proveía, por ejemplo, de un plato de comida balanceado y caliente a media jornada. Entonces, el derecho a la alimentación también estaba provisto. Y, como ya decía Mariana, en un país pues con los índices de violencia que tenemos, la escuela también significaba protección en muchas más medidas, ante las violencias, el reclutamiento, en fin, distintas cosas que si quieren ahorita andamos. Entonces, haber avanzado hacia un esquema así que fuera progresista y que incluso se había litigado para que se defendiera este horario extendido, una medida que limita esta posibilidad o que la anula, es una medida regresiva. Eso quiere decir que en términos de derechos humanos se había avanzado y los estados, los países están obligados a no tener medidas regresivas, a la no regresividad en términos de derechos. Entonces, si bien sigue siendo súper importante la infraestructura en las escuelas, hacer un bache para tapar otro no es una medida garantista de derechos, no es tampoco progresista en términos de derechos y puede, y es un poco lo que hemos estado denunciando, puede poner en más riesgo a las infancias y adolescencias al dejarles desprovistas de alimento, de educación, de contacto con sus pares y de un espacio seguro que en muchos lugares y en muchas localidades de nuestro país pues puede significar una diferencia cualitativa entre un estilo de vida y otro. Por supuesto. Ahora, Laura, yo creo que con la experiencia que ustedes tienen en Mexicanos Primero, han hecho durante mucho tiempo distintos análisis donde hablan de cómo está la infraestructura escolar, incluso en este regreso a clases. Ahora, ¿están peleadas las dos cosas o podríamos intentar en una discusión, en una participación ciudadana, decir esto es lo que necesitamos, pero bueno, lo otro también es urgente? Entonces, ¿cómo hacerle? Mira, la educación es un derecho fundamental y no tendríamos que estar viendo cómo le recortamos aquí o allá. Para garantizar el derecho tienes que garantizarlo completo. Sí. Los niños y las niñas tienen que estar en las escuelas y más en este momento de regreso, presencialidad, después de 2 años de tenerlas, bueno, 1 año y medio, pero se alargó en algunas escuelas. No puedes estar viendo cómo que sí y que no garantizas. Sí, el tema de la infraestructura es fundamental. En este momento hay escuelas que sufrieron vandalismo o abandono, ¿no? Porque estuvieron cerradas, porque la naturaleza hace sus estragos, ¿no? Entonces, claro que es muy importante que en este momento las escuelas cuenten con agua potable, con ventilación cruzada, pero no podemos descuidar la otra parte del derecho, que es la parte del aprendizaje, y es lo que se buscaba con las escuelas de tiempo completo. No puede ser uno u otro, ¿no? En este momento, como decíamos, necesitamos que las escuelas estén perfectas para garantizar el retorno seguro de las niñas y los niños, ponerle ese foco al agua potable, a los sanitarios, a la ventilación, que es lo que más se necesita ahorita, y a recuperar cuando fueron vandalizadas, pero necesitamos también que las niñas y los niños no pierdan el componente de alimentación, porque también en la pospandemia es bien importante recuperar. Muchas niñas, muchos niños que tuvieron presiones económicas dejaron de contar con la alimentación. Y la parte de aprendizaje y también el seguimiento, que es una de las fortalezas que tiene la jornada ampliada, ¿no? Que es las maestras y los maestros tienen ese tiempo para ver cómo están sus estudiantes, para darles seguimiento, para acompañarlos cuando vivieron duelo, cuando vivieron pérdidas, cuando vivieron temor, tristeza, depresión.
todas esas oportunidades vienen, como decía Tania, es una mirada amplia de lo que el programa ofrecía y que no puede dejar de ofrecer para garantizar los derechos, el derecho completo a aprender de las niñas y de los niños. Por supuesto. Mariana, en tu familia, si nos quieres compartir, esto significa un tema económico. O sea, cuando dices, tenemos a nuestro cargo otros 2 huérfanos por el tema de COVID que perdieron a sus papás, yo creo que aquí hay un tema muy fuerte de qué voy a hacer, ¿no? Y yo creo que no eres la única mamá, seguramente habrá más que dicen, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque vivimos en un país en el que el ingreso de hombres y mujeres es importante para el hogar. ¿Cómo estás pensando sortear esto o cuál es esa realidad que estás enfrentando? Pues la verdad no lo sé todavía qué es lo que pues tengo que buscar estrategias, porque la verdad es que también pues necesitamos el ingreso doble, forzosamente. Entonces tengo que buscar estrategias para cubrir esa parte. En realidad todavía no queda claro, o sea, no queda claro cuál va a ser el lineamiento que van a seguir las escuelas, como que la información fluye a cuentagotas. Entonces, pues no tenemos claro eso, y ya una vez teniéndolo claro, pues ya tendré que empezar a ver qué es lo que voy a hacer, que yo creo voy a tener que ampliar mi red de ayuda, ¿no? Con otras mujeres que están en la misma situación que yo. Por supuesto, y bueno, aquí ya dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que va a dejar las escuelas de tiempo completo. Estamos hablando de que operar un programa así necesita al menos 10,000 millones de pesos para operarse anualmente. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y quisiera regresar contigo, Tania, porque está la parte económica, está la parte familiar, está la parte académica, pero si bien los niños que no están cuidados por sus padres y que estaban resguardados, porque así lo es, una guardería también la escuela, viéndolo del lado positivo y del lado negativo, ¿no? Son niños que quedan expuestos a muchas cosas. ¿Te parece si lo platicamos regresando de la pausa? Sí. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Estamos platicando de este adiós que se le está dando a las escuelas de tiempo completo, porque los recursos se están priorizando para también algo que es fundamental, que es la infraestructura escolar en tiempos de pandemia o de pospandemia, como dicen ya en el regreso. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de las escuelas de tiempo completo, su adiós, aunque 2 estados dicen que van a continuar con este programa, y cómo estos recursos serán canalizados a pues mejorar la infraestructura escolar. Pero ¿qué hay en medio de todo esto? Decíamos, mi querida Tania, antes de salir a la pausa, que al no tener a los niños en estas grandes guarderías que son las escuelas, las mamás que tienen que trabajar forzosamente, pues van a tener que sacrificar y decidir qué hacen con los hijos cuando también apremia la economía para comer. ¿Qué pasa con estos niños en esa situación? Nuestra preocupación es que se puedan ver expuestos doblemente a muchas de las violencias a las que ya se ven expuestos de por sí niños, niñas y adolescentes. En un país, pues sí, profundamente machista como el nuestro, los cuidados siguen estando asociadas a nosotras, las mujeres, las madres, las tías, las abuelas, y eso le representa, como ya decía Mariana, un obstáculo en el desarrollo profesional, laboral, etcétera, a las mujeres, y hay que verlo también en sistémico. A los niños, niñas, adolescentes les puede representar en determinadas localidades, porque hay que recordar que este programa atendía a muchas comunidades, tanto urbanas como rurales e indígenas, de escasos recursos y con severas problemáticas, les puede representar verse más expuestos a distintas amenazas que están ahí documentadas y que son parte de la crisis de derechos humanos que vive la niñez y la adolescencia. Desaparición forzada, reclutamiento por parte de la delincuencia o del crimen organizado, incluso fomentar más el abandono escolar. Podemos estar enfrentando también exposiciones a los abusos, a las violencias. Hay que recordar que las niñas y las adolescentes, al entrar al resguardo, nos enfrentamos a ese tipo de violencias de las que podrían estar liberadas parcialmente las niñas y las adolescentes en las escuelas. La violencia, sí, la violencia e incluso la violencia armada. En este último año tuvimos un incremento de casi 3 puntos porcentuales de homicidios a niñas, niños, adolescentes. Esa grave crisis de violencia y de violencia armada que se vive en el país, se vive también con niñas, niños, adolescentes. Entonces, dejarlos fuera
fuera de la protección de los entornos escolares, es también dejarlos y dejarlas en manos de este tipo de grupos delincuenciales, criminales y de estas prácticas de abuso y de violencia en su contra. Decías que este programa de escuelas de tiempo completo beneficiaba en gran parte y por ahí se dijo que no llegaban los recursos a quien más lo necesitaba. Sin embargo, tengo entendido que el 70% de las escuelas de tiempo completo sí llegaban a las comunidades más vulnerables, indígenas y rurales. ¿No es así, Laura? Sí. Nosotros llevamos muchos años como organización dándole seguimiento al programa y efectivamente más del 70% llegaban a estas comunidades que son las que más lo necesitan en muchas ocasiones, ¿no? No quiere decir, como el caso de Mariana, que por supuesto quienes están en la ciudad y además tienen que ir de un lugar a otro, desplazarse a los trabajos, por supuesto que también es bien importante. Pero en el caso de estas comunidades tenía además ese efecto, digamos, de ir a los lugares más excluidos históricamente, ¿no? De tratar de llegar a un programa, de darle a esas niñas, a esos niños, romper un poco las brechas, ¿no? Como sabes, Gaby, siempre se ha creído que quienes pueden tener la oportunidad de aprender artes, deportes, inglés, computación, son los niños y las niñas que van a las escuelas privadas. Y con el programa de escuelas de tiempo completo, pues se demostró que no, que todas las niñas, niños y adolescentes deberían tener esas oportunidades. ¿Por qué no? No, claro, pues está plasmado en los derechos, claro. Ahora, algo dijo el presidente el otro día en la mañanera cuando dijo, es que, a ver, había una gran corrupción. El dinero no llegaba a quien lo necesitaba, incluso hizo un símil con las estancias de tiempo completo, las estancias infantiles, y dijo que ahora el dinero que se destinaba a las escuelas de tiempo completo no se le va a dar a los intermediarios, que porque por ahí pues se lo clavaban o no llegaban o no, se le va a dar directamente a los padres. ¿Ustedes saben, como especialistas en la materia, cómo se daría ese recurso directo a los padres? Pues parece que es un poco repetir este modelo de asignación directa de los recursos en donde, a nuestro entender, hay una mala concepción de qué quiere decir la participación de las comunidades escolares, ¿no? La corrupción se señala y se evita por muchos más medios que no sea restringiendo los derechos de las infancias y las adolescencias. Si había corrupción, lo que hay que hacer es una evaluación del programa, ubicar dónde están los problemas y solucionar los nudos, no hacer una tabla rasa y en ese sentido que paguen justos por pecadores, por aducir a las frases que a veces se usan. Entonces, restringirle esta posibilidad a las escuelas, a las familias y sobre todo a los niños, niñas, adolescentes, quiere decir obstaculizar su derecho a un desarrollo con una vida digna, y este tipo de obstáculos también van en detrimento de sus derechos y en detrimento también de cómo un avance adecuado en términos de la garantía de sus derechos les puede dejar en muchos más riesgos de las ventajas que se tendrían si se ahorra un poco en infraestructura, ¿no? Si había corrupción, pues adelante, que se analice, por supuesto, pero la dotación directa suele no tener tampoco en consideración, y fue el caso en esta decisión, a un diálogo amplio, productivo, en donde academia, organizaciones, comunidades escolares, padres, madres de familia, claro, pudieran participar. Esta decisión no se construyó así, entonces pensar que se les va a dar el recurso como una forma de participación es un poco mañoso, me parece, es subvertir la idea de qué quiere decir hacerles partícipes y hacerles a niñas, niños, adolescentes incluso, sujetos de derecho y participar en estas decisiones. Claro, a ver, entonces dos cosas, Mariana. ¿A ustedes les consultó la escuela? Porque, bueno, entiendo que hay todo un organigrama, pero la escuela está en comunicación con los padres, ¿no? ¿Les consultó, les adelantó o fue algo sorpresa para ustedes? No. Uno. Y dos, si llegara un momento en el que el gobierno federal dice a través de la instancia pertinente, oye, pues nosotros le dábamos a este espacio, voy a poner un ejemplo, 2,000 pesos para que tus hijos se quedaran de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, te los vamos a dar a ti, Mariana. ¿Tú qué dirías? ¿Te gustaría, no te gustaría? ¿Te serviría esa clase de ayuda? ¿Te solucionaría el problema de dónde están tus hijos? A ver, platica. Pues no nos avisaron, la noticia llegó así de golpe. Incluso está como muy cuentagotas, en realidad no hay nada claro. Nos dijeron, parece que desaparece este esquema, pero no lo tenemos claro, entonces también no sé si es con maña o realmente no lo tienen claro las autoridades educativas.
y no me gustaría recibir el dinero así. ¿Por qué no? A ver, platica. Porque yo creo que no solamente puedo pensar yo en lo individual como persona, ¿no? Sino también tengo que pensar en aquellos niños que sus padres tienen jornadas más amplias de trabajo que la mía. Entonces yo creo que a veces esos niños sí es necesario y su lugar seguro es la escuela y el lugar donde reciben un plato de alimento que es seguramente o a lo mejor sano, balanceado, pues es en la escuela. Porque el grueso de la población infantil, pues que acude a este tipo de escuelas, pues por lo general estaban solos en sus casas durante la pandemia, porque los papás tenían que salir a trabajar. Entonces yo creo que un pensamiento así es muy individualista y que necesitamos ya pensar en colectivo. Entonces, sí, creo que pensar en colectivo nos hace falta a todos en muchísimos sentidos. A ver, el que le den el dinero a los padres directamente les soluciona, porque me preocupa un poco que, bueno, lleguen los recursos, ya no haya intermediarios, acaben con ese escalón de la corrupción, ¿no? Nadie podría estar a favor de la corrupción en este país, pero pronto dice, papá, ya tengo el dinero, pero ahora, ¿quién les hace de comer? ¿Quién me los cuida y en dónde por esta cantidad de dinero? Porque supongo que hay como una especie de subsidio por parte del Estado. ¿Cómo lo ve Mexicanos Primero? Mira, antes de responder tu pregunta, Gaby, y totalmente de acuerdo con lo que ya mencionaron, un punto importante es que el programa de la escuela es nuestra, que es este programa que ya lleva 3 años de operación y que es quien se supone que va a absorber esos recursos del programa anterior. Para la infraestructura. La escuela es nuestra. Después de 3 años no tiene reglas claras ni lineamientos de esa parte de la transferencia del dinero, ¿no? Se viene anunciando por parte de las autoridades desde hace años que el dinero para las escuelas va a ir directamente a las familias, a las mamás y los papás, pero no hay unos lineamientos de cómo se va a hacer. Entonces, antes de cualquier discusión, sería fundamental que se pensara en tener un programa que realmente fuera transparente, porque no puedes hablar de acabar con la corrupción si el programa que busca acabar con la corrupción tampoco tiene ese componente de transparencia. Entonces, ya en varias ocasiones hemos exigido que lo tenga, ¿no? Entonces, ese sería un primer punto. Un marco normativo, si es que se va a hacer, yo coincido en que no es la mejor manera de que el dinero llegue a la escuela, pero si es la decisión que viene de las autoridades en este momento, habría que hacerlo con mucha mayor transparencia y con lineamientos muy claros para que se pueda hacer. Mientras no sea así, los riesgos son igual de grandes. Y un componente adicional, las familias, creo que es bien importante que puedan participar en la escuela, como decía Tania, que las decisiones puedan estar en conjunto, que la escuela sea verdaderamente una comunidad escolar. Pero eso no implica que las mamás y los papás sean necesariamente los expertos en cómo se va a utilizar ese dinero ya en el caso de cada comunidad. Decidir juntos, sí. ¿Cómo hago yo un pago u otro pago? ¿A qué proveedores contrato? ¿Cómo voy a llevar a cabo esas decisiones que ya son, digamos, administrativas y financieras? O técnicas, ¿no? Es un riesgo para la misma comunidad escolar. Entonces, eso sí, creo que es bien importante, un programa más transparente y no dejar en manos las decisiones técnicas administrativas. Nos queda un minuto, vamos a ver cómo acogen todo esto los estados que lo están prometiendo, en beneficio incluso de la Ciudad de México, en beneficio de todas estas mamás como Mariana, papás que están metidos en una problemática como esta. Nos queda 30 segundos, algo que quieras agregar, por favor, Tania. La oportunidad de que esta decisión se puede revertir. No hay regla de operación que esté por encima del interés superior de la niñez que está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, abramos con este diálogo una conversación pública para encontrar los cómo sí y no los por qué no. Y esta medida puede revertirse, ¿por qué no? Discutirla y debatirla como en esta mesa. Mariana, ¿algo que quieras agregar? Pues me gustaría que nos escucharan como padres de familia, que estuvieran conscientes de nuestra situación, que venimos saliendo de pandemia, que necesitamos hacer lazos, que tenemos que funcionar como comunidad, no podemos funcionar en lo individual y que también como mujeres no se nos haga a un lado, no se menosprecie nuestro que tenemos derecho al desarrollo profesional, que se nos escuche y que se nos apoye a que nuestros hijos crezcan en un lugar seguro y que crezcan sanos. Y gran tema en este mes de marzo, que tiene todo el significado del mundo. Laura Ramírez, directora de activación de agentes educativos en Mexicanos Primero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Gaby. Yo sumo la exigencia de Tania. Sí se pueden tener reglas de operación que cuente, aunque cambie el nombre del programa, pero que tenga los dos componentes que hemos venido diciendo, servicio de alimentación y jornada ampliada para las niñas y para los niños. Su derecho a aprender es lo más importante en este momento, en el regreso presencial. Y un mensaje para los estados, es muy bueno que haya estados que quieran conservar el programa, pero no es suficiente y puede generar una brecha, porque los estados que lo puedan pagar y lo vayan a hacer, mantienen el programa. Quienes no puedan hacerlo, no lo van a mantener. Abrimos las brechas entre un estado y otro. Qué gran punto. Con eso nos quedamos. Gracias, Mariana Estrada, madre de familia, y Tania Ramírez, directora de Redim. Como siempre, pues una charla muy, pues que deja cosas sobre la mesa para que nos quedemos pensando, discutiendo y debatiendo sobre todo, y priorizando lo más importante que son también los niños del futuro de este país. Gracias a las tres y gracias como siempre a ustedes por habernos acompañado en esta mesa de martes de Debate 22. Le daremos seguimiento al tema y como siempre, bueno, pues muy buenas noches. Lo esperamos el próximo martes.